En este domingo del Tríodo se nos pone delante de nosotros para la consideración el juicio final. Y cuando hablamos del juicio final hemos de tener en cuenta lo primero dos cosas. Cristo viene por primera vez a este mundo y viene en carne mortal, viene en un niño, viene en medio de la debilidad. Y se hace igual que a nosotros en todo, menos en el pecado. Y cuando Cristo viene a nosotros, Él voluntariamente sube a la cruz. Y Él voluntariamente carga con nuestros pecados y sube a la cruz para liberarnos precisamente de ese pecado y con su muerte liberarnos de la muerte. Nosotros hay muchas veces que vivimos como si no fuéramos a morir nunca. Y nosotros hay veces que vivimos muchas veces dando la espalda a esta realidad, que es una realidad que no es que nos hayamos inventado, que la Iglesia se haya inventado para amargar a la gente. Es que es una realidad que precisamente el Señor nos dice en el Evangelio, que Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero cuando venga en su segunda venida, el día de la parusía, no vendrá como un niño pequeño, como aquel día en Belén. No vendrá en medio de la debilidad de la humanidad. Vendrá como juez terrible para juzgar a todas las naciones, para juzgar a todos los hombres. Y ese día tremendo, en que Cristo aparezca de nuevo como juez, habrá una balanza en la que todos seremos pesados. Habrá una medida por la cual todos seremos medidos. Y esa balanza es la cruz. Esa balanza y esa medida es la cruz de nuestro Salvador. La cruz donde fue clavado. La cruz donde murió. ¿Y por qué la cruz es la medida, esa medida terrible en el juicio final? Porque en la cruz es donde encontramos el amor infinito de Cristo, que cargando con nuestros pecados subió a esa cruz voluntariamente, y el día del juicio final nuestros pecados serán precisamente pesados en esa cruz. ¿Por qué? Porque si hemos de ser juzgados el día del juicio, hemos de ser juzgados por el amor. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo nos deja dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esos son los dos mandamientos que resumen la ley, y esos dos mandamientos serán aquellos por los cuales nosotros seamos juzgados. Y esos dos mandamientos serán los que hagan que la balanza se incline para un lado y para otro. Hay veces que parece muy claro y muy sencillo el Evangelio, pero creo que cuando nos sentamos a leer la Sagrada Escritura tenemos que hacer un ejercicio de profundización, porque cuando se leen las Sagradas Escrituras, cuando se lee el Evangelio, no lo podemos leer como si fuera cualquier libro, como si fuera un libro de historietas, un libro de cuentecillos morales, algo que nos cuenta historias bonitas. Cuando nos ponemos delante del Evangelio, el que está hablándonos es Dios. Y cuando escuchamos el Evangelio en la iglesia, no oímos la voz del sacerdote, oímos la voz de Cristo.
que se dirige a nosotros. Y en el Evangelio aparece bien claro qué hemos de hacer. El día en que seamos juzgados, Cristo nos preguntará y nos dirá: ¿por qué tuve hambre y no me diste de comer? ¿Por qué tuve sed y no me diste de beber? ¿Por qué estuve en la cárcel fastidiado? De eso Manana sabe mucho. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que las encierran? Que no sabemos si son justos o no son justos, si son inocentes o son culpables. Y nadie se acerca ni a hacerles una visita, ni a preguntarles: ¿necesitas algo? ¿Cuántos enfermos hay que están solos en sus casas? Y no somos capaces ni de decir: ¿quieres que pase a comprarte el pan? ¿Quieres que te haga algo? ¿Quieres que venga a limpiarte un poco? No puedes levantarte, estás enferma. ¿Quieres que te ayude con la limpieza de la casa? Y entonces nosotros, ¿qué le diremos a Cristo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo tuviste hambre? Y entonces aquí está la clave de todo. Y algo que no se nos puede olvidar nunca, porque el día del juicio se nos preguntará sobre esto. Es que no te acuerdas cuando yo te decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que no te acuerdas que el que me ve a mí ve al Padre, pero el que mira a un hombre me ve a mí. Es que tú no te acuerdas que hay iconos en las iglesias y tenemos el icono de Cristo, pero que el principal icono de Cristo es tu hermano. Ese es el principal icono de Cristo. Ese es el principal icono de Cristo. Porque es un icono vivo. Porque cuando tú veías a un pobre que no tenía para comer, tú es que no veías que era yo el que te pedía limosna. Cuando estaba fulanito de tal en la cárcel y su familia lo estaba pasando mal, es que tú no sabías que es que era yo el que estaba en la cárcel, que es que no sabes que cuando aquella estaba en el hospital con toda la familia fuera, es que no sabías tú que el que estaba en la cama del hospital era yo. ¿Por qué? Porque yo estoy en cada uno de los hombres. Y el día de juicio, eso es lo que nos va a preguntar Cristo. Y entonces ninguno de nosotros podrá decir: es que yo no lo sabía. Sí que lo sabíamos. Lo que pasa es que no queremos saberlo muchas veces. Porque cuesta. Porque es difícil. Porque claro, si es mi amigo, no me cuesta. Si es mi amiga, no me cuesta. Si es mi familia, a veces, pero bueno. Pero Cristo no dice: mis amigos, mi familia. No, no. Todos. Incluso acordémonos de una cosa,
¿Quién es nuestro prójimo? Aquel que nos cae bien. Nuestro prójimo es mi amigo, mi hermano, el que me cae bien. No, no, nuestro prójimo son todos. Nuestro prójimo es el que me cae bien y el que me cae mal. Es que mi prójimo es mi enemigo. Es que mi prójimo es aquel que se dedica a hacerme la puñeta. Y ese es tu prójimo. Y a ese lo tienes que amar. Y cuando ese tenga hambre, le tendrás que dar pan. Y cuando ese tenga sed, le tendrás que dar de beber. Y cuando ese esté desnudo, lo tendrás que vestir. Y cuando esté enfermo, lo tendrás que ir a visitar. Y cuando esté en la cárcel, tendrás que ir a visitarlo. Y no tenemos excusas delante de Cristo. Padre, esto es imposible. Pues sí. Porque nuestra parte humana se revela. La parte nuestra humana no quiere. La parte nuestra humana quiere salir corriendo. ¿Cómo voy yo a hacer el bien a alguien que se ha dedicado durante toda su vida a amargarme la existencia? Pues sí, se lo tienes que hacer. Y el Señor nos da la clave en el Evangelio. Porque a mí me lo haces. Porque me lo haces a mí. Porque cuando estás dando un vaso de agua, me lo estás dando a mí. Porque cuando estás ayudando a alguien, me estás ayudando a mí. Porque cuando hablas bien de alguien, estás hablando bien de mí. No nos podemos poner delante del icono de Cristo. No nos podemos poner delante del icono de Cristo. Y luego no ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Y es difícil. Pero para eso necesitamos algo que es imprescindible. Desde el principio del triodio lo estamos diciendo una y otra vez. ¿Qué necesitamos? La humildad. Es que la clave de todo está en la humildad. Es que la clave de todo está en dejar la soberbia. Es que la clave de todo está en aquel pobre publicano. Oh Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Porque yo solo no puedo, porque para mí es muy difícil. ¿Cómo voy yo a poder ayudar a aquel que no me ayuda, que aparta de mí su mirada, que me desprecia? ¿Cómo voy yo a ayudar a aquel que es que incluso ha ido contra mí? Pues sí, tienes que hacerlo. Y para eso lo único que tienes que pensar es que cuando lo veas, a quien estás viendo es a Cristo. Y mirad que ninguno de nosotros escapará ese día. Ninguno. Mirad que cada uno de nosotros se tiene que presentar ante el Señor. Y no valdrán las excusas. Y no vale el pensar, no, es que ese día no podremos excusarnos. Ese día nos tendremos que poner delante de Él y Él nos mirará y verá todas nuestras miserias. Y nosotros veremos todas nuestras miserias.
Lo que necesitamos para ese día es lo que vamos a empezar a hacer durante este santo tiempo. Mirad que llega el tiempo saludable. Mirad que llega el tiempo del arrepentimiento. Mirad que llega el tiempo de prepararse. Mirad que no hemos de ser como aquel sacerdote y el levita. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano? Y aquel hombre está herido y el sacerdote y el levita pasan de largo. No he visto nada. No, es que si yo caigo en la impureza... Mirad que no hemos de ser como las vírgenes que se durmieron y llegó Cristo el novio y estaban con las lámparas apagadas. No, nosotros hemos de meternos. Nosotros no podemos pasar de largo. Y nosotros hemos de tener esas lámparas encendidas, llenas con el aceite del amor, de las buenas obras y sobre todo de la fe. Y ante este día terrible, hemos de pedirle al Señor que podamos levantarnos y estar entre sus corderos. Hemos de pedirle que no seamos rechazados. Y hemos de examinar nuestra vida una y otra vez. Hemos de examinarla para que no nos quede nada ahí sin reconocer. Y hemos de arrepentirnos. Y hemos de pedirnos perdón los unos a los otros. Y hemos de amarnos los unos a los otros, teniendo en cuenta que hemos de amar más a quien más nos odia. Porque quizás esa persona que más nos odia es que está necesitada más de nuestro amor. Y queridos hijos, hemos de tener esto presente día tras día, noche tras noche, y pensadlo una y otra vez. Qué diferente sería el mundo si todos viviéramos con esta idea en la cabeza. Cristo me ha de juzgar, y me ha de juzgar por mi amor. Y si no amo, ¿qué será de mí? Y luego, queridos hijos, hemos de tener también algo muy presente, que también se nos olvida muchas veces. Cristo es el juez, nosotros los juzgados. Y ningún hombre sobre la tierra tiene derecho, ni es capaz de juzgar a otro. Porque el que nos ha de juzgar es Cristo. Queridos hijos, esto es lo que hemos de tener presente. No hemos de perder el tiempo, porque hay veces que perdemos el tiempo. Muchas veces cuando leemos las páginas religiosas están llenas de los signos, las señales, viene el fin del mundo. Pues si ya lo sabemos. El fin nos tiene que llegar a todos. Cristo tiene que venir. ¿Cuándo será todo esto? No lo sabemos. Cristo dice, solamente lo sabe el Padre. Nosotros no lo sabemos. Pero hemos de vivir con la alegría de sabernos redimidos. Y hemos de vivir pensando que cada uno de nosotros tendrá su día del juicio. Y hemos de pensar que hemos de arrepentirnos del mal que hemos hecho. Y hemos de pensar que nos hemos de presentar delante de Dios. Y cuando nos presentemos solamente llevaremos nuestras obras.
lo que hayamos amado, lo que hayamos hecho. Por eso hemos de trabajar. Ese es el entrenamiento, las tesis. Ese es nuestro trabajo. Y por eso Dios nos lo pone todos los años, durante la Santa Cuaresma, para que lo tengamos claro. Para que nadie diga, yo es que no lo sabía. No, lo sabemos. Pero hemos de acordarnos siempre, y esto tiene que estar en medio de nuestras vidas. Esta es la medida con la cual seremos juzgados. Porque en esta medida está el amor infinito de Dios hacia los hombres. Porque en esta medida está el juez de todas las cosas. Porque Él subió a la cruz para darnos vida. Y en esa cruz serán pesadas nuestras obras. Queridos hijos, que tengamos buen domingo y esto que lo repitamos en nuestro corazón. Mirad lo que hacen las vacas. Sofi, ¿tú sabes lo que hacen las vacas? ¿No sabes lo que hacen las vacas? ¿Tú has visto alguna vez una vaca? Sí, Georgia. ¿Sí? Las vacas comen. Comen hierba, ¿no? Pero luego la hierba, ¿qué hacen? La rumian. Y la rumian. Y dan vueltas. Y vuelven a dar vueltas. ¿No? ¿Para qué? Para esa hierba que está dura, hacerla blandita y digerible, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque esto es duro, muy duro. Pero hemos de dar revueltas y más vueltas en nuestro corazón, porque esta es nuestra realidad, esta es nuestra vida.